Muchos piensan que el mundo está fuera de control porque alrededor de él vemos guerras, vemos desastres y una pérdida de valores sin precedente. Pero ¿y si hoy te dijera que todo eso es parte de un plan que hace miles de años atrás se desarrolló? De eso estaremos hablando hoy en Conversando con el Pastor. Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la Iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. Que el Señor me les bendiga. Mi nombre es Jonathan Castro y les doy a todos ustedes la mejor de las bienvenidas. Quisiera que hoy comenzáramos leyendo lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Jesús no dijo que estas cosas serían el fin. Dijo que estas cosas serían el aviso de un acontecimiento muy importante que es su regreso. Cuando Jesús estaba en la tierra, constantemente le decía a sus seguidores que iba a entregar su vida para que todos aquellos que creyeran en él fueran salvos. Pero también les anunciaba que venía, ¿verdad?, el fin de todos los tiempos y les decía cuáles eran las señales que iban a marcar ese acontecimiento que nosotros el día de hoy estamos esperando. Vemos alrededor del mundo que todas estas manifestaciones proféticas se están cumpliendo. Por eso es importante que nosotros podamos abrir nuestro corazón. Y hoy quiero hablarle exactamente de eso, de cómo el tiempo está a punto de acabarse. Quisiera hacerle una pregunta y que usted pueda responder en los comentarios con un sí o con un no. Y la pregunta es, ¿crees que estamos viviendo los últimos tiempos? Los vamos a estar leyendo. Como las contracciones de un parto, ¿verdad? Los eventos globales son cada vez más seguidos y más fuertes. Todas aquellas mujeres que han dado a luz, ¿verdad? Aquellas que están a punto de dar a luz, empieza a haber una, ¿verdad?, serie de dolores, una serie de contracciones, y todo esto lo que está anunciando es que está llegando el fin de ese tiempo, ese periodo de gestación, y que está por comenzar, ¿verdad?, una nueva vida. ¿Por qué Dios permite que el mundo se agite tanto antes de su venida? Esta es una pregunta que constantemente las personas se hacen. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué Dios permite que todo este caos suceda, toda esta crisis mundial suceda antes de su venida? Quiero leerles lo que dice Hebreos capítulo 12, versos 26 y 27, porque en estos dos versos encontramos la respuesta a esta pregunta que muchas personas se hacen. Póngame atención por favor a lo siguiente. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Por qué es necesario todo esto? Para poder ser sacudidos. Esto es lo que dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Que todos somos sacudidos cuando vienen situaciones difíciles y crisis a nuestra vida. Dios permite, ¿verdad?, que las instituciones humanas, hablando de la economía, la política, la salud, puedan ser sacudidas, que puedan temblar para que el ser humano se dé cuenta que nada en esta tierra es eterno.
Esto es lo que dice, ¿verdad?, el verso 27 que leíamos. Dice que cuando viene este sacudimiento, todo lo que no es eterno se derrumba, pero aquello, dice, que es inconmovible, aquello que es eterno, esto permanece. Entonces, los sacudimientos lo que hacen es manifestar la debilidad humana, ¿verdad?, y poder afirmar la fortaleza que viene de parte de Dios. La agitación, ¿verdad?, también sirve para que los ojos de las personas dejen de mirar al suelo, dejemos de estar viendo, ¿verdad?, lo terrenal y comencemos a poner nuestra mirada en Dios, podamos comenzar a verlo a Él. Lo único que no se conmueve es el reino de Dios. Hay momentos donde las palabras no alcanzan, donde lo único que importa es entregar lo más valioso que tenemos. No es un evento más, es un acto de amor puro. Ven a ungir el nombre de Jesús sin reservas y sin distracciones. Te esperamos este 18 de abril en La Posta. Trae tu perfume, Él ya está ahí. Esto es lo que dice el escritor, que todo cuando vienen, ¿verdad?, estas crisis, cuando vienen estas dificultades, cuando los tiempos escatológicos empiezan a manifestarse, lo que permanece firme, lo que permanece fuerte es el reino de Dios. Vemos como muchas personas que habían decidido darle la espalda a Dios terminan volviendo a Él en un tiempo de sacudimiento. Vemos muchas personas que habían decidido no creer en Dios cuando están pasando por tiempos, ¿verdad?, difíciles, cuando son parte de los países o de las ciudades donde cosas terribles se manifiestan, vemos que ellos comienzan a regresar a Dios, porque todo aquello en lo que tenían puesta su seguridad se viene abajo, pero ellos mismos se dan cuenta que Dios permanece, que Dios está ahí, que Él está firme. Entonces, ¿verdad?, decíamos por qué era necesario todos estos dolores de parto antes de la venida de Cristo. Primer punto, para ser sacudidos. Segundo punto, lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 3 y verso 9, donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por su paciencia y su misericordia es que son necesarias todas estas cosas. ¿Sabe qué? Lamentablemente y tristemente, no nos acercamos a Dios hasta que estamos, ¿verdad?, en medio de un problema. Cuando el agua de las dificultades en nuestra vida están hasta nuestro cuello, entonces es ahí cuando muchos corren a Dios. Por eso algunas personas necesitan, ¿verdad?, este tipo de crisis, este tipo de dificultades para que entonces puedan acercarse de esa manera a Dios. Si Dios no enviara las dificultades, no nos acercaríamos a Él. Y si Él decidiera venir, nos llevaríamos nosotros, ¿verdad?, una sorpresa muy mala, porque nos perderíamos por toda una eternidad. Pero Él es muy paciente y es grande en misericordia. Por eso dice el apóstol Pedro, un hombre que ha experimentado mucho la paciencia, el amor, el perdón, la misericordia de Dios. Él dice: el Señor no está retardando su promesa. Es importante, por favor, escúcheme esto, que nosotros no confundamos, ¿verdad?, la demora de Dios con la indiferencia de Dios. Porque algunas personas dicen: ¿dónde está Dios? Pues exactamente Él está aquí. Todo esto que está pasando, Él lo está permitiendo, ¿verdad? Él no es indiferente, sino que Él se está demorando y en medio de su paciencia, de su demora, está buscando los medios para que tú, ¿verdad?, te puedas acercar a Él de todo tu corazón y poder conocerlo. Muchas personas, ¿verdad?, buscamos a Dios cuando perdemos todo aquello que nos da seguridad en esta tierra. Pero Dios prefiere mejor agitar un poco el mundo, agitar el país, agitar nuestra ciudad, agitar nuestra familia para que podamos volver nuestro corazón a Dios. Lo tercero de por qué, ¿verdad?, el Señor permite estas crisis alrededor del mundo antes de su venida, lo hace como un filtro para la iglesia. En Mateo capítulo 25, desde el verso 1 hasta el 13, se cuenta una historia
¿verdad? Una parábola de 10 vírgenes que estaban esperando a su novio, pero que éstas se durmieron. Y que cuando él venía, cuando Cristo venía, cuando el novio venía, se escuchó una voz que decía, ahí está el amado. Y estas entonces despertaron. Y al momento de despertar, unas se dieron cuenta que no podían irse con él porque no se habían preparado para la venida de él. Y otras se dieron cuenta que valió la pena todo el tiempo de preparación y todo el esfuerzo que hacía. Y lo mismo quiero decirte en esta hora, vale la pena prepararse para el regreso de Cristo, porque en un momento a otro Él va a venir. Todos vamos a despertar a su voz y es ahí donde se va a filtrar y se va a separar, ¿verdad?, a aquel que se preparó y al que no lo hizo. Así que esta agitación, ¿verdad?, como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo que leíamos, lo que trae es que purifica a la iglesia. El caos mundial obliga al cristiano a decidir si su fe es real o su fe, ¿verdad?, solo es una costumbre dominical. Y también en el número, ¿verdad?, 4, siguiendo contestando esta pregunta, para cumplir la profecía del dolor de parto. En Mateo capítulo 24, que lo leíamos, ¿verdad?, dice que antes de que Él venga, vendrán dolores de parto. Jesús comparó los eventos finales con el dolor de parto, con las contracciones, ¿verdad? Son dolorosas, agitadas, pero tienen un propósito y es traer vida nueva. El mundo se agita no porque esté muriendo, ¿verdad? El mundo está sufriendo dolores de parto no porque esté muriendo, sino porque se está preparando para que pueda nacer, para dar a nacimiento el reino de Dios y su plenitud, ¿verdad?, se establezca en esta tierra. Así que espero que con estos 4 puntos, ¿verdad?, nosotros podamos tener un conocimiento sobre esta pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Él permite todas estas situaciones? Por favor, ¿verdad?, el tiempo está a punto de acabarse, así como lo podía ver al inicio. Por eso es importante prepararnos. Pero aparte de contestar esto, me gustaría también mencionarles, ¿verdad?, a la luz de la Escritura, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué menciona la Biblia sobre el regreso de Cristo? Lo primero que quiero enseñarles está basado en Daniel capítulo 12, verso 4, donde dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Todo el crecimiento que nosotros vemos el día de hoy de ciencia, de tecnología, ¿verdad?, todas las cosas que vemos que están avanzando, no es algo que viene por voluntad del hombre, sino que es algo que está profetizado por Dios para este tiempo. Y todo este crecimiento de ciencia lo que está haciendo es cumpliendo una de las señales que marca el regreso de Cristo. Todavía faltaban muchos años para que Cristo viniera cuando el ángel Gabriel está hablando con Daniel en este pasaje. Faltaban muchos años, cientos de años todavía. Pero a Daniel ya se le estaba, ¿verdad?, anunciando que en los tiempos Cristo iba a venir, Cristo iba a dar su vida, iba a ser crucificado, iba a resucitar y que iba también, ¿verdad?, a instituir la iglesia. Y que después de un tiempo donde la iglesia iba a estar siendo formada, la iglesia iba a predicar el evangelio de Cristo en todo el mundo, en todas las naciones, que es lo que estamos haciendo, entonces el regreso de Cristo iba a venir. Hasta allá se adelantaron para revelarle a Daniel esta profecía. Y le dijeron a Daniel, en esos tiempos, una de las cosas que va a ser muy notable para todos los que vivan en ese tiempo es que la ciencia va a estar muy avanzada. Y es lo que nosotros vemos el día de hoy. Por eso, ¿sabe qué? Tenemos nosotros que estar preparados para la venida de Cristo. Ahora, ¿cómo se alinea esto? El que la ciencia aumente, ¿verdad? El que todas estas dificultades que estamos viviendo pase. ¿Cómo se alinea esto con la aparición de un personaje muy importante que menciona el apóstol Juan, que es el anticristo? En algunas ocasiones hemos hablado de él, ¿verdad? Tanto aquí en el programa como en la iglesia, en predicaciones, pero ¿cómo se alinea esto con la aparición del anticristo? Recordemos que el anticristo es un espíritu que ya está operando en el mundo, buscando, el propósito de él es, ¿verdad?, volver en el corazón del ser humano en contra de Cristo.
Todo lo que Cristo hizo bueno, él trata de copiarlo, pero, ¿verdad?, con un enfoque negativo. Entonces, si Cristo salvó a la humanidad, el espíritu del anticristo quiere que la humanidad se pierda. Pero para que el espíritu del anticristo, ¿verdad?, tenga un mayor alcance en sus propósitos, necesita un personaje. Necesita un personaje que haga, ¿verdad?, que la voluntad y los propósitos de maldad de las tinieblas se cumplan. Y es ahí donde el apóstol Juan nos dice que nos tenemos que cuidar para la aparición de este personaje, antes de que él, ¿verdad?, aparezca. Pero también quiero mencionarle que el tiempo, ¿verdad?, está a punto de acabarse, porque otra de las profecías que vemos cumplida no solo es el aumento de la ciencia, sino también que el amor de muchos se enfriará. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 4, el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando la maldad crece, cuando la maldad se multiplica, nuestro amor empieza a ser, ¿verdad?, menos, empieza a enfriarse. No es que desaparezca, simple y sencillamente se congela, ¿verdad? Ya no tiene ese fuego, ya no tiene ese calor que nos hace sentir, ¿verdad?, a gusto, que nos hace sentir confortables, sino que ahora es frío, es indiferente nuestro amor a todo lo que está pasando de parte del cielo para nosotros. Por eso también enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, enseñándole a sus discípulos, les compartía también esto y les decía: una de las cosas que les va a decir a ustedes que mi regreso está pronto es cuando vean que la maldad aumenta, que la maldad crece y que el amor de muchas personas empieza a enfriarse. Y híjole, solo basta echar una miradita, ¿verdad?, a las noticias y a todo lo que pasa alrededor del mundo y en nuestras mismas ciudades, para ver cómo esta palabra también se está cumpliendo. Este es el desafío más grande para la iglesia. En medio de una creciente maldad, seguir manteniendo el amor de Cristo. En medio de personas que han decidido enfriar su amor, nosotros seguir permaneciendo en el amor de Cristo. Ese es el desafío para la iglesia. Entonces el Señor no va a arrebatar a una persona con el amor enfriado, sino que tenemos que permanecer, mantenernos en eso. Y esta profecía se está cumpliendo no solo en el mundo, sino que muchas veces dentro del pueblo cristiano, dentro de las iglesias, donde aún los cristianos, ¿verdad?, deciden enfriar su amor, deciden ya no amar al Señor, servirle por amor, ya no amar al prójimo, ya no amar al perdido y ir a predicarle el evangelio de salvación, ya no amar al que sufre, al que llora, al que padece, ¿verdad?, y buscar la manera de caminar con ellos, sino que decidimos solo congregarnos, escuchar el mensaje, porque creemos que de esa manera seguimos cumpliendo con el Señor y que así nos estamos preparando para su regreso. Hay momentos donde las palabras no alcanzan, donde lo único que importa es entregar lo más valioso que tenemos. No es un evento más, es un acto de amor puro. Ven a ungir el nombre de Jesús sin reservas y sin distracciones. Te esperamos este 18 de abril en La Posta. Trae tu perfume, Él ya está ahí. Entonces, es tan tremenda esta profecía, le vuelvo a repetir, que no solo es para el mundo, sino aún también para la iglesia. Y este es nuestro desafío, este es nuestro reto. Este es uno de los mensajes que quiero que usted, ¿verdad?, tenga muy presente en su corazón el día de hoy al finalizar este programa. Que el amor de Cristo en usted todavía permanezca. La apostasía y la falta de empatía que nosotros el día de hoy vemos en redes sociales, en los púlpitos, dentro de la iglesia, en conversaciones con cristianos, es otra señal bastante clara de que el tiempo se está acabando y la venida de Cristo está pronta. Y una pregunta sería si estás listo para que Cristo venga hoy y pueda Él, ¿verdad?, llevarte con Él. Tenemos que mantener nuestro corazón ardiendo. Y lo último que quiero
mencionarle, ¿verdad? Es que el libro de Mateo capítulo 24 no nos habla de un mensaje de miedo. La venida de Cristo no es un mensaje de miedo. Todo el libro de Apocalipsis no es un mensaje de miedo, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje donde Él dice, van a venir muchas cosas difíciles, pero en medio de todas esas yo los voy a guardar. Ustedes permanezcan fieles en su fe. Yo voy a regresar por ustedes y todo aquel que me esté esperando, entonces la promesa del arrebatamiento se cumplirá, la promesa del rapto se cumplirá en ellos. Hay muchas ocasiones que las personas, ¿verdad?, dicen eso no es cierto, eso es mentira. Siempre fue el mensaje de muchas personas antes de que se cumpliera una profecía bíblica. Antes de que viniera el diluvio, solo se salvaron 8 personas. De cientos y miles de personas que vivían en ese tiempo, solo se salvaron 8 personas, porque solo 8 personas decidieron creer el mensaje que venía, ¿verdad?, de juicio sobre la tierra. Entonces, tenga la esperanza de que haber creído en Cristo no solo es, ¿verdad?, creerlo y dejar entonces de prepararse, sino que es creer en Él y comenzar a prepararse. Porque le vuelvo a repetir, los días cada vez están más, ¿verdad?, cortos, y la venida de Cristo está ya a la puerta. Cristo viene. Y ese es el mensaje que el Espíritu de Dios está hablando a todo el creyente en su corazón, y sé que lo podemos sentir, que lo podemos saber. Así que hoy, ¿verdad?, quiero dejar esto en su corazón y decirle que se prepare, porque ya está por cumplirse el tiempo de la venida de Cristo. Por favor, ayúdanos a hacer iglesia en línea compartiendo este mensaje con otros, y tome la decisión de congregarse con nosotros los días domingos a las 10 de la mañana, donde le esperamos con brazos abiertos. Bendiciones.